Buenos días, buenas tardes a todos. Entiendo entonces que estamos, bueno, la mayoría por lo menos ya estamos conectados. Les agradecemos de la División de Estadística de CEPAL las conexiones y el trabajo que han venido realizando con todos nosotros. Y comenzaríamos con la introducción por parte de nuestro director de la División de Estadística, Rolando Campo. Rolando, por favor. Hola, muy buenos días, tardes a todos. Bienvenidos, perdones por las molestias que hayan ocasionado los aspectos técnicos que ahora creo que ya los resolvimos. Eh, y ya tenemos una participación de 68 colegas. Y yo lo único que quiero es darles la bienvenida. Esta es una más de las reuniones de la red de conocimiento en la que estamos trabajando sobre los aspectos técnicos. La idea es que producto de estas reuniones, de estas conversaciones y de estas sugerencias que todos estamos haciendo, vamos a producir un documento técnico que estaremos distribuyendo entre todos y que incorporaremos en una iniciativa que la Secretaría Ejecutiva acaba de CEPAL el viernes presentó, que es un observatorio para temas de COVID, donde estamos incorporando las acciones que los países están haciendo, algunos temas, unos documentos técnicos, unos informes semanales que la CEPAL está haciendo para dar seguimiento a los temas, pero también estamos incorporando notas técnicas como lo que se está haciendo en las encuestas de hogares, una sugerencia que la CEPAL está haciendo, unas recomendaciones, y lo mismo haríamos unas recomendaciones para este proceso, ¿no? Yo quiero agradecer en particular al INE de Chile, que está a cargo de la coordinación de la red del conocimiento y que nos está apoyando con esto, también a los colegas de STICS de la CEPAL y por supuesto al DANE de Colombia en su carácter de presidente de la Conferencia Estadística de las Américas. Sin más, les agradezco mucho y adelante, Federico. Muchas gracias, Rolando. Bueno, tal como les adelantó recién, la idea de esta reunión sería discutir algunas de las ideas de este documento borrador que le vamos a dejar ya colgado en la página al finalizar la reunión, acerca de los desafíos de la implementación de los índices de precio al consumidor particularmente, pero también focalizando en referidos al COVID-19. En la elaboración de este documento hemos participado los países a partir de la teleconferencia que se hizo el 31 de marzo, la encuesta que nosotros hemos desarrollado en el transcurso del mes de marzo. También hicimos una reunión con 5 de los países de la región, Argentina, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y México. Era como una mesa chica, la idea hoy es ampliar esa discusión a toda la región. Y un poco entonces el objetivo, como lo decía Rolando, es tener un punto de evaluación de esta fecha, con todos estos elementos, y también tener algunas recomendaciones acordadas entre los distintos países, digamos. Un poco también la idea sería que al estar disponible este documento en forma oficial, darles un poco el apoyo a cada uno de ustedes, a cada una de las oficinas de estadística, en esta coyuntura difícil, donde sabemos que tenemos que implementar varias pautas de imputación y de flexibilidad. Entonces, un poco el sostén desde la CEPAL para que ustedes puedan las decisiones que han venido adoptando en imputación con este documento. Bueno, la dinámica va a ser entonces, vamos a ir presentando los capítulos, un poco yo ya les di lo que sería la introducción y los objetivos, luego va a continuar María Paz, luego Claudia, luego Ernestina. En el medio vamos a ir haciendo cortes para que ustedes puedan, para que todos podamos intercambiar opiniones.
haremos 2 cortes y luego al final la discusión ya final. La idea de estos cortes es para ir tratando punto por punto. Entonces, eso sería un poco la dinámica. Respecto de la petición para participar, como ya saben todos ustedes, no todos tienen acceso al micrófono, entonces se los vamos a ir dando en la medida que ustedes vayan colocando en el chat el pedido de apertura, para que de esa manera puedan ir realizando las opiniones, las consultas, el intercambio de ideas. Esa sería un poco la dinámica. Entonces, por favor, les pido que cuando uno quiera participar, opinar algo, lo coloca en el chat y ahí le vamos dando la apertura al micrófono. Luego, una vez que ya queda en el rango de participante, ahí le pedimos, por favor, que una vez que intervengan, por favor, mantengan cerrado el micrófono para evitar interferencias, ¿sí? Eso es lo que les queríamos pedir, por favor. Bueno, a continuación, entonces, seguimos con María Paz para la continuidad del documento. Este documento, insisto, es un documento borrador. La idea sería que con las discusiones que hoy tengamos lo podamos enriquecer y ampliar hacia más ideas o enriquecer las propias ideas que ya están expuestas allí. Muchas gracias. María Paz, por favor. Gracias, Federico. Buenos días, tardes a cada uno de ustedes. Espero que estén todos muy bien, al igual que sus familias. La parte que voy a hacer en mi presentación es hablarles sobre la situación de lo que ocurrió en marzo en los países respecto a la recolección de información para el IPC. Bajo este contexto, mencionarles que en la región la situación del coronavirus fue en forma paulatina y de la misma manera fueron adoptándose diferentes medidas en cada uno de los países. Por lo tanto, marzo ha sido un mes en el cual cada país ha adoptado alguna restricción durante este periodo. Hemos tenido de cuarentenas parciales, cuarentenas totales, y aún existen algunos países en los cuales todavía no se ha tomado ningún tipo de restricción. Durante la segunda semana de marzo, la CEPAL, como mencionó Federico, hizo una consulta a los países, un cuestionario del cual respondieron 20 países de la región, 14 de América Latina, 5 del Caribe inglés y Canadá, que participa dentro de los países de la CEA. A partir de esta información nos pudimos dar una panorámica de cuál estaba siendo la situación de la región respecto del levantamiento de información, particularmente en el tema del IPC. Al momento de la información de este cuestionario, el 75% de los países que correspondieron a la encuesta mencionaron que ya habían podido levantar algo de información, y de ese el 30% mencionó que tenía de la información recolectada a principios de mes. Basados en ese conocimiento, consultamos a un grupo de países con los cuales hemos estado interactuando para saber cuál ha sido la dinámica con posterioridad, y a partir de eso tenemos que en general los países han podido recolectar en la forma habitual que extraen esta información entre un 60 y un 80% de esa información para el mes de marzo. Hay parte de esa información que no ha sido recolectada, que está dentro de los datos que no son recolectados, que corresponden a situaciones de estacionalidad o temporalidad, que en general, o sea, como una cuota máxima, llega alrededor del 10% en los países. La mayoría de los países, como se refuerza también a partir de estas conversaciones y en línea con lo que se respondió en la encuesta, la mayoría de los países logró levantar información en las 2 primeras semanas de marzo. Sin embargo, a partir de este estado de situación de las cuarentenas, la mayoría de los servicios, ya sea servicios de recreación y cultura, restaurantes, hoteles, dejaron de funcionar, lo cual complicó muchísimo el tema de la recolección cara a cara, para poder introducirla dentro de la medición de los IPC. Esto más o menos pudiera alcanzar menos de un 10% dentro del total de los precios recolectados en estos países. A
A partir de toda esta conversación hemos visto que durante el mes de marzo de 2020, en general la región estaría publicando o dando a conocer su información de los IPC con un porcentaje de imputación superior al habitual, dadas las restricciones que hemos ido teniendo, y este nivel de imputación se esperaría que estuviera dentro de un 10 a un 30% aproximadamente. Entre un 60 y un 80% de los productos que han sido recolectados en forma habitual, y entre 10 y 30%, la mayoría de los países reconoce que las restricciones de movilidad para sus funcionarios en el campo ha sido una de las variables que ha tenido que enfrentar en este momento. El cierre de los establecimientos y en algunos casos también la disponibilidad temporal de la información. Dada esta contingencia, las oficinas de estadística o los bancos centrales, dependiendo de dónde se calcule este indicador, ha tenido que buscar alternativas para poder completar la cobertura de información faltante dada estas restricciones. Y en ese sentido ha tenido que buscar nuevas herramientas a partir de las llamadas TICs, a través de llamadas telefónicas a sus informantes, correos electrónicos, recolección vía internet a través de una investigación directa en las fuentes que cuentan con este tipo de información en sus sitios, redes sociales u otras. Han tenido que tratar de ingeniar nuevos mecanismos para poder cumplir con la recolección de la mayor cantidad de información y de esta manera poder obtener un indicador lo más robusto posible, dadas las circunstancias en las cuales estamos viviendo en estos momentos. Estas nuevas modalidades que han tenido que adoptar las diferentes oficinas ha permitido mejorar en algunas situaciones la cobertura de la información a recolectar. Por lo tanto, entre el 60 y 80% que se recolectó en campo en forma presencial, la mayoría de los países pudiera aumentar ese tipo de cobertura, dada estas nuevas tecnologías, y de esa manera poder obtener un indicador para el mes de marzo un poco más robusto que con la información presencial. Hasta ahí, Federico, no sé si alguien quisiera comentar, si se escuchó bien. Muchas gracias, María. Bueno, la idea sería ahora hacer como un primer corte, vinculado a ver si alguno de ustedes quisiera adicionar algo respecto de lo que fue el operativo, el levantamiento del mes de marzo. Les anticipo, a continuación vamos a seguir con los criterios metodológicos y finalmente ir a la difusión y a las conclusiones. O sea, si son discusiones metodológicas, la dejaríamos para después. Ahora específicamente la consulta es si alguno de ustedes quisiera opinar o decir algo adicional respecto del operativo del mes de marzo. Por favor, ahí lo ponen en el chat, así les habilitamos el micrófono. Adriana de Colombia, tengo entendido que ya estás habilitada, así que por favor, sí, gracias. Hola, buenos días a todos. Para el tema del operativo, de pronto, quienes no sepan, nosotros cerramos el operativo de campo el último día hábil de cada mes y estamos definidos con anterioridad de un año. La producción normalmente se ejecuta el quinto día hábil del siguiente mes. Cuando es festivo, tenemos que adelantarlo al sábado previo. Eso quiere decir que los resultados del mes de marzo fueron difundidos en Colombia sobre las 12 del mediodía del pasado sábado 4 de abril. Les quería comentar que el operativo en Colombia, típicamente nosotros hacemos recolección cara a cara, vamos a góndola. Normalmente no hacemos toma ni por teléfono ni utilizamos mecanismos web, exceptuando temas como tiquetes aéreos o pasajes aéreos. En esta ocasión, en Colombia, las limitaciones a la movilidad se empezaron a generar sobre la tercera semana del mes de marzo, y nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. La reglamentación en Colombia permite la movilidad de los funcionarios y contratistas públicos que están garantizando los bienes y servicios oficiales.
En el caso de la producción estadística oficial, se incluye dentro de este cúmulo de bienes y es la razón por la cual nuestro personal de campo de manera legal puede salir de sus viviendas a realizar la recolección. Con el fin de mitigar, sin embargo, el impacto posible de un contagio, lo que hemos hecho es solicitarle a los muchachos que recolecten única y exclusivamente en las fuentes que quedan alrededor de su vivienda, sea que se puedan movilizar a pie o por bicicleta y manteniendo las condiciones de limitamiento de la interacción social por todos conocidas. Eso quiere decir que en Colombia nosotros tuvimos básicamente un poco más del 90% de la recolección efectuada por el mecanismo tradicional, bien sea porque en la primera parte del mes todavía no teníamos ninguna restricción a la movilidad y en la segunda parte porque la restricción de la movilidad solo nos está afectando a las fuentes que no quedan en el diámetro cercano a la vivienda de los hogares, de las personas que trabajan con nosotros. En segunda instancia, incorporamos rápidamente la recolección por teléfono dentro de nuestros protocolos de recolección y la recolección de las páginas web de los retails. Nosotros no estamos utilizando Scanner Data ni Scrapping Web. Le estamos solicitando a los muchachos recolectores que si pueden acceder desde su computador a la fuente que estaba programada para recolectar según nuestras cargas diarias e identifican allí el artículo y la especificidad del artículo. Nosotros le llamamos en Colombia variedad, que sería el artículo arroz marca Diana de 150 miligramos, por poner un ejemplo específico. Lo pesca en página web, verifica esos precios y los añade dentro de nuestra recolección. Únicamente, digamos que estamos intentando recrear las condiciones de recolección normales, solamente que cambiando el mecanismo de toma. Y finalmente les quería comentar que en Colombia también empezamos a utilizar, fue posible para nosotros hacer una negociación muy rápida en razón de la coyuntura con el operador colombiano que controla la información sobre inventarios y precios promedio diarios de los grandes retails. Pudimos negociar que pues, nos facilitaran la información de manera gratuita y únicamente de manera coyuntural para los 3 retails más grandes en Colombia y lo que hicimos fue que en un avance de 1.400.000 registros pudimos empezar a generar filtros para intentar pescar de nuevo las variedades que deberían haber sido recolectadas por los muchachos en campo. Vuelvo e insisto, entonces en esa base lo que hizo el personal fue intentar definir cuál era el retail, el establecimiento específico al que tendríamos que haber ido, por poner el ejemplo, el 25 de marzo, y en esa carga de identificar cuáles son los bienes y servicios que esa fuente normalmente nos entregaba e intentar recuperarlos a partir de lógica. Esas fueron como las acotaciones respecto al operativo. Finalmente, de toda esa gran base de datos, recuperamos aproximadamente 2.700 registros de precios, o sea, cotizaciones, variaciones efectivas de precio, el tema que les comento sobre el operador. Pues estamos muy contentos porque a pesar que fue muy poco el tiempo para intentar realizar ese ejercicio y nosotros también estamos en condiciones de trabajo en casa, lo cual dificulta la coordinación de las labores, finalmente fue posible recuperar esa data y también recuperamos información sobre página web en un porcentaje que pues para Colombia es relevante porque como les digo, únicamente utilizamos ese instrumento en caso de ciertos bienes que se reconoce que se transan de esa forma. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, está haciendo Marcela Cabezas de OIT, que la está haciendo por chat, que la pregunta es si pueden precisar rango en mes normal versus estimación que tienen de imputación para este mes. Lo puedo tomar yo directamente, María Paz, si me dejas. A ver, lo que hemos detectado, por lo menos en la encuesta, en los diálogos que tuvimos con los países, es que el rango en este mes de marzo de 2020 oscila, depende de los países, entre un 10 y 30% de imputaciones. Ese es el rango. Ahora, el rango normal de imputaciones entiendo que es variable por país y seguramente es muy inferior a este rango que estamos diciendo ahora. Pasamos, por favor, ahora le damos la palabra al micrófono a Jorge Reyes de México, que ya tiene la posibilidad de habilitado el micrófono. Gracias. ¿Aló, Jorge Reyes? Jorge Reyes.
Aló, ¿se escucha, Jorge? Pues no te estamos escuchando. Me parece que tienes problema en tu micrófono en tal caso, creo. Federico, un comentario. Los colegas, para que vayan haciendo sus comentarios en el chat, deben fijarse que aparezca a todos los participantes, porque la pregunta que hacías mención de Marcela no aparece en el chat. Ah, sí, sí, es verdad. Solamente para el host y presenter, sí, 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 exactamente, sí. Jorge, por favor, ¿nos escuchas? No, aparentemente creo que Jorge está teniendo problemas con el micrófono porque veo que ahí trata de conectarse, pero no lo escuchamos. Jorge, no te estamos escuchando. Ahí dice que sí escucha. Eh, Marcelo Montes Muñoz, a ver, te damos la posibilidad de hacer la consulta entonces con micrófono, por favor. Ahí te damos el rol. Sí, por favor, Marcelo. ¿Escucha? Sí, Ahora, perfecto. perfecto, muchas gracias. Solo para consultar a la colega de Colombia, porque en el caso de Chile en este mes nos va a pasar mucho de lo que está ella comentando, digamos, pero en nuestra coyuntura de abril a publicarse en mayo, digamos. Solo para complementar también lo que han dicho, nuestra tasa de imputación también en este mes fue alrededor del 12%, lo que está en los rangos de ustedes, digamos, planteados. Y tal como mencionamos en la presentación de la semana anterior o previa, no me recuerdo bien, eh, nuestro mes de marzo no fue tan complejo por las primeras 2 semanas de recolección a las que pudimos tener acceso. Pero pensando ya en la recolección que ya está empezando en nuestro caso, tal como en el caso colombiano, quería consultar cómo están tratando la comparabilidad, por ejemplo, al reemplazar una variedad del terreno por una variedad recolectada en página web. Están levantando el precio de este mes para aplicárselo o para comparar este precio en términos de nivel con el precio que se recolectaba antes en terreno, o están aplicándole la variación de lo que van a recolectar ahora con web sobre el nivel previo de recolección en terreno. ¿Y cómo están pensando, o cómo tuvieron que hacer ese tratamiento de comparabilidad o de, digamos, en este sentido de comparabilidad de lo que está en terreno versus lo que estamos ahora reemplazando a través de página web, entendiendo, por supuesto, que estos son lineamientos temporales dada la situación actual? Muchas gracias a la consulta. Muchas gracias. Voy a hacer una moción de orden, por favor. Adriana, te pido por favor que tomes nota entonces de la consulta, pero la pasaríamos a responder después de la exposición que va a continuar ahora nuestra colega Claudia, para avanzar sobre el tema más metodológico, porque entiendo que va apuntando hacia ese lado también. A ver, antes de eso, Rafael Pose está diciendo que él quiere comentar respecto de lo de México también. Entonces, Rafael Pose, por favor, ahí tienes la palabra. Eh, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto, muchas gracias. Mira, yo creo de que seguramente Jorge Reyes iba a comentar o quería comentar los datos, algo que ya habíamos por ahí comentado seguramente en la ocasión anterior que hubo la reunión, nada más para comentar en México cómo estamos trabajando y qué datos tenemos. Al cierre de marzo, nosotros llegamos a un 5.1% de escasez. Estamos esperando que seguramente en abril debe de subir la escasez. Aparentemente traemos un 14%, 15% que subió la escasez para esta primera semana de abril en los levantamientos. En cuanto a la parte del tipo de escasez que tenemos, lo tenemos dividido, estamos tratando de separar
la escasez que se presenta específicamente por el caso del COVID, pero por ahorita tenemos dividido entre típica, estacional, definitiva por el artículo o por cierre de fuente o por liquidación. En el caso de la típica, que es a donde tenemos que separarlo del COVID, es a donde menciono de que en total podríamos andar en el 5% y ahorita podremos estar llegando exclusivamente por esta razón a un 8% más o 9% acumulando la escasez normal que teníamos de los productos. Como se está realizando el trabajo y a donde estamos obteniendo mejor información, ahorita, debido a que estamos usando otro tipo de medios electrónicos, que es cotización por Internet, estamos tomando todo lo que es mercado moderno, lo que son autoservicios, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia y algunas otras cadenas donde podemos, como serían las de farmacias, a donde podemos tomar información directamente de ellos. La parte de abarrotes, o como le dicen por ahí en Sudamérica, las pulperías, todo este tipo de tiendas, nuestro nivel de no respuesta o de escasez es del 3,5% actualmente. Sin embargo, esperamos de que en este sector, precisamente por esta razón, pueda ser de un 10 a un 15%. Como se está trabajando actualmente es ir estar haciendo llamadas telefónicas. En algunos casos sí se está obteniendo información a través de correo electrónico por algunas fuentes con las cuales se acordó. En otros casos se pidió, previo a toda esta contingencia y que la gente ya no pudiera salir al mercado, se pidió a todas las pulperías, las tiendas, los abarrotes, las tiendas de colonia, de barrio, se les pidió el teléfono y algún otro medio de comunicación, como serían los teléfonos móviles. A través de estos teléfonos móviles también se están comunicando para estar pidiendo información vía WhatsApp, donde están entregando el listado de productos que necesitamos cotizar y ellos nos regresan información con el precio de ese producto. Por supuesto, no es exactamente el día de la cotización ni el momento en el cual regularmente se hace. Rafael, disculpa la interrupción, un motivo de orden. Todo el tema de discusión de herramienta y método lo vamos a plantear ahora y dijimos que habilitamos luego, ¿sí? Por favor. Entonces, bueno, bien. Ya no estamos viendo el tema de las metodologías de herramienta, entonces digo, por eso te interrumpo, por favor, ¿sí? Sí, no, correcto. Entonces les doy algunos de los datos de cómo estamos. Como mencionado, en marzo, cerramos con un 5% de escasez y estamos esperando de que esta primera semana tenemos ya información de que andamos por un 14%, 15% de escasez y seguramente puede seguir elevándose de acuerdo al paso del tiempo. En general, esto es algunos temas como puede ser transporte, a donde se ha visto reducido y la cantidad de no respuesta, de escasez se ha elevado. En recreación y cultura también se ha elevado a donde ya han cerrado cines, teatros, toda esta parte y pues ahí podemos tener o estamos teniendo el 100% de escasez, la cual, bueno, pues ya se tratará de la metodología, cómo la estamos atacando, cómo se está manejando. Restaurantes, hoteles, estamos teniendo la misma problema. En restaurantes estamos llegando a un 50% a veces de escasez y en hoteles vemos
tenemos precios porque están abiertos los hoteles, aunque no tengan huéspedes, en realidad están abiertos y tienen los precios disponibles. Entonces ahí estamos tomando información, la parte de vuelos comerciales. También se han cancelado algunos vuelos, han disminuido el número de vuelos, pero están disponibles también información. Vamos a decir, en general, este es el tipo de cosas que podemos comentar sobre los datos de México. Muchas gracias, Rafael. Hago una aclaración en general para todos los participantes. Los que me están aclarando acá que los que pueden escribir a todos los participantes son los que tienen habilitado el micrófono, el resto no, pero el resto igual puede enviar la consulta que nosotros la vamos haciendo, la vamos leyendo, si quieren consulta leída por el chat. Una cuestión breve, Rafael, que te leo una consulta que hicieron. ¿Qué se entiende por escasez? ¿Es falta de cobertura? No es... bueno, no sé si me estás hablando de cobertura geográfica o de cobertura del producto en el punto de venta. En realidad, la escasez que estoy reportando es la falta del producto, la falta del producto en el punto de venta, y lo que estamos reportando como escasez por el COVID es porque no podemos llegar a obtener el dato en el punto de venta. Puede ser de que el punto de venta esté abierto, pero nosotros no podemos llegar o no podemos obtener el precio. Inclusive está abierto, están vendiendo los productos, pero dado que la gente no puede salir, estamos restringidos, toda la gente de campo está en casa, están cotizando por teléfonos, pero algunos puntos de venta no nos dieron información para poder cotizar a través de estos otros mecanismos. Entonces, esa escasez que estamos anotando está diferenciada, pero entra como escasez. Espero haber respondido la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Bueno, a continuación entonces seguiríamos con la exposición por parte de Claudia de Camino. Claudia, por favor. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. En mi caso, les voy a hablar de los aspectos metodológicos relativos a la imputación cuando se da la situación de precios faltantes. Es necesario precisar si se trata de una situación de un producto estacional o no estacional, de manera de establecer lo habitual para el periodo. Sin embargo, en este escenario actual de emergencia sanitaria, la tasa de precios faltantes es superior a lo habitual y por ello el porcentaje de precios a ser imputados va a ser mayor. Es importante señalar que los procedimientos de imputación buscan asignar una variación a un registro de precio faltante. Para ello existen diferentes alternativas según el tipo de producto y el nivel de desagregación, y en base a la metodología internacional existen varios métodos de imputación. Pero la regla general de imputación es que se aplica en forma secuencial ascendente, o sea, desde el agregado elemental, ya sea variedad de establecimiento, hasta el nivel de agregación superior, que es el producto. Entonces, para los precios faltantes, para una variedad específica en un establecimiento individual, se imputa este registro de acuerdo a la variación de la misma variedad en otro establecimiento que informe. Por ejemplo, si todos los establecimientos informantes de la misma variedad están cerrados y no informan, en este caso se imputaría para esta variedad la variación promedio de todas las variedades del mismo producto que sí informan precios. Y así, para cada una de las situaciones de precios faltantes se establecen distintos mecanismos de imputación con esta regla general de manera secuencial. En los casos de los precios faltantes para los productos estacionales, se recolectan solo en los periodos de presencia, y en los meses no disponibles se mantienen estos precios constantes durante todo el periodo de no disponibilidad. Y en el caso que sea imposible imputar por sus pares, hermanos o niveles superiores, se procede a mantener el precio previo, es decir, se arrastran los precios observados del periodo previo. En el mes de marzo también
algo que evidenciamos dentro de los diálogos que tuvimos con los países, algunos de ellos, además de todo este algoritmo de cálculo para imputar, también levantaron, hicieron un análisis del levantamiento de precios 2018-2019 para los meses febrero y marzo, de manera de identificar patrones de comportamiento y validar un poco el resultado obtenido en estos meses, digamos, tan especiales. Así es que eso es un poco lo que le quería comentar sobre los métodos de imputación estándares y bueno, seguir con la forma de difusión de información, perdón, de los desafíos observados en la implementación que se dieron, digamos, por estas modalidades alternativas de recolección de datos. Dado estos problemas, los países nos comentaron que era importante mencionar la capacitación de los recolectores y encuestadores de precios para la aplicación de estas nuevas modalidades, porque no tenían, digamos, el conocimiento para poder llevar a cabo estas nuevas modalidades alternativas que mencionaba María Paz, que se implementaron en el mes de marzo. Además, el acceso a los informantes habituales para comunicarles el cambio de modalidad. Nos comentaban que había países que no habían hecho los oficios para poder establecer mecanismos de comunicación y que tuvieran una mejor respuesta, digamos, de los informantes. Y otra dificultad que encontramos fue el cierre de fuentes, que no pudieron ser contactadas para hacer la solicitud, y todas estas situaciones van a tener que ser reforzadas en los meses que siguen, digamos, para poder dar continuidad a los levantamientos de precios en estos meses. Eso es lo que les quería comentar en el tema de imputación y las dificultades y desafíos a raíz de las nuevas modalidades de recolección de precios. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Comenzamos ahí. Rafael ha escrito una consulta. Rafael, te pido por favor si la puedes decir verbalmente. Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí, precisamente para Claudia, únicamente, ¿hasta qué nivel jerárquico de imputación es a donde están diciendo de que pueden arrastrar los precios? Porque en realidad estamos hablando de estar imputando desde el nivel elemental e ir subiendo en los niveles, en los grupos, ir subiendo en los grupos, inclusive hasta llegar a un nivel de ciudad o, en fin, a los grupos que corresponda en la jerarquía. ¿Qué es lo que comentó sobre arrastrar? ¿Hasta qué nivel, por favor? Eso es todo. Perfecto, muchas gracias. No sé si vos, Claudia, o Ernestina mismo quieren responder. Preferiría que lo respondiera Ernestina, que es nuestra especialista de precios. Bien, Ernestina, entonces. Sí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien. En el caso del arrastre, cuando hablamos de arrastre de precios, solo obviamente podemos hacer esa aplicación o esa alternativa al nivel elemental, porque es cuando nosotros tenemos precios. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es traer el precio del último mes previo, en este caso el mes sería febrero, y llevarlo a marzo. Porque de ahí para arriba, nosotros lo que estamos haciendo son agregados de indicadores relativos, no necesariamente de niveles, solo tenemos niveles habitualmente, en las metodologías de cálculo solo tenemos niveles en el nivel elemental, donde están los precios. No sé si se me escuchó claro. Rafael, ¿con eso damos respuesta a tu pregunta?
Rafael, por favor. Sí, gracias, Ernestina. Mira, lo que pasa es de que en la parte esta de arrastre de precio, sí está expuesto dentro de los manuales, pero se indica de que el arrastre, siempre y cuando tú puedas estar seguro de que el precio que tenías previamente no ha cambiado en el periodo de tiempo. Esto implicaría de que hagamos un análisis respecto al producto que se está cotizando, el precio que tenía y el precio que está prevaleciendo dentro del mercado si no tiene algún movimiento. Pero bueno, básicamente se puede arrastrar si estamos asegurando que ese producto realmente no cambió. Sí, No sé, ¿cómo ves? sí, efectivamente lo que mencionas está correcto. Es decir, de hecho, el método de arrastre no es el método más recomendado para el caso de las imputaciones. Solamente es un método existente y que en algunos casos es la opción que se toma. En muchos de los casos, cuando tomamos esa opción, y en particular para la situación del mes de marzo y probablemente abril y otros meses, con la situación de contingencia actual, lo que tenemos que hacer además efectivamente es no solo investigar que no se haya movido el precio, sino también ver si los comportamientos habituales en los años previos ha sido el mismo. El mes actual, en este caso marzo, se comportó similar al mes de febrero. En algunos casos, algunos países sí hicieron esa revisión cuando tuvieron que hacer arrastre, para que además verificar que esa situación era una situación habitual entre marzo y febrero de los periodos anuales. Pero sí, efectivamente no es, como decíamos, no es el método más recomendado. Solamente en alternativa de imputación que existe y que en algunas ocasiones es la que tenemos que usar porque no tenemos otra con mayor disponibilidad de información. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora a María Pía y después Jorge Reyes, que escribió también una consulta. María Pía, por favor. Aló, María Pía. Ya estás habilitada para usar el micrófono. ¿Aló? Bueno, en tal caso, digo, si no puedes acceder, por favor escribilo en el chat. Vamos a la consulta que hace en el chat entonces Jorge Reyes. Dice, ¿se utilizaría la misma metodología de imputación para los casos en que no se haya podido acceder a la fuente de información? Bueno, lo respondo yo, si te parece, Federico. Sí, sí, perfecto. Bien, en el caso de no acceder a la fuente de información, significa que o está cerrada o efectivamente tengo problemas serios de movilidad y no me puedo trasladar sin saber si la fuente está abierta o cerrada. En este caso, los métodos de imputación sugeridos son obviamente lo habitual dentro de la metodología de cada uno de los países para esa situación, cuando es un precio faltante porque la fuente está cerrada o está en remodelación o no hay acceso a ella. El método sería ese, en el caso de sí contar con otros precios de la misma variedad en otras fuentes. En el caso de cambio o dificultad de movilidad, asumimos que si no hay posibilidad de trasladarse, tendremos que dar por imposibilidad de medición. Es lo que nos pasa a veces con fenómenos climáticos que efectivamente dejan áreas sin disponibilidad de acceso. En ese caso, no podemos decir que la fuente está cerrada, lo que tenemos que decir es imposibilidad de acceso como causa de información faltante y obviamente la aplicación para la imputación. Lo recomendable, como les digo, es iniciar con la metodología de imputación habitual que tenemos en la metodología de IPC y así ver las alternativas hacia arriba. Jorge, no sé si con eso respondemos a tu consulta o hay alguna duda. Jorge agregó por causa de movilidad. Jorge, Claro. a ver si estás de acuerdo entonces con la respuesta. ¿O falta alguna cosa que esperas que hablaremos?
Ahí está diciendo que sí, perfecto. Bueno, solicitaría entonces a Ernestina ahora que nos comente la última parte del documento para luego dar sí ya la última etapa de los intercambios de opiniones, consultas, etcétera. Gracias. Bueno, voy a seguir. Yo tengo dos puntos que comentarles. El primero, creo que es un tema importante en estas fechas, sobre todo, que corresponde a la difusión de las cifras en este nuevo escenario. Para nosotros lo habitual es que imputemos un porcentaje muy bajo, tratando siempre de que sea ojalá menos de un 5% de la información recolectada para el mes vigente, que es el mes que vamos a publicar. Entonces, en función de que sabemos que en esta ocasión nuestros porcentajes de imputación o las causas de la información faltante son algo diferentes a lo habitual, dado la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria, entonces nuestras recomendaciones como CEPAL y dentro de lo que ustedes habitualmente hacen para fenómenos que no le permiten tener una captura de información habitual o estándar, es aplicar dos elementos importantes. Uno es que las cifras habituales que ustedes publican en el boletín físico, ya sea en digital o en papel, agregar, como mencionaba bien en la reunión pasada los colegas del INE de Chile, una nota al pie de donde están las cifras para indicar efectivamente la situación y la falta de información. Eso como en términos generales. Y lo segundo es preparar una nota técnica de 2 o 3 páginas donde expliquemos la situación, expliquemos en términos generales los resultados de los porcentajes de imputación, en lo posible desagregados quizás por división o grandes agregados principales de nuestros IPC, y además hagamos alguna referencia a la alternativa o método que estamos aplicando cuando la información es faltante. Y además también aprovechar de mencionar las modalidades de levantamiento alternativo que vamos a empezar a usar para hacer la captura de la información, tanto lo que se hizo en marzo como lo que se piensa hacer a futuro. Ambas cosas, estamos hablando de dos instrumentos, uno una nota al pie de las cifras y el otro es una nota técnica, explicativa y metodológica. ¿Por qué la recomendación es hacer dos explicaciones y no solo una? Una para no modificar la publicación habitual y no confundir a los usuarios que solo requieren las cifras. Y otra, hacer la nota técnica efectivamente porque también tenemos usuarios más especializados que van a tener mayores preguntas. Entonces, nuestra recomendación sería hacer ambos instrumentos, aplicar la nota al pie de la cifra y hacer una nota técnica sencilla en la cual expliquemos la situación y las medidas metodológicas y operativas que se han tomado. Bueno, si no hay alguna pregunta al respecto de la difusión, seguiría con lo de las recomendaciones. Ernestina, sí, te diría directamente seguir la recomendación y después habilitamos nuevamente las preguntas. Perfecto, gracias Federico. Eso en cuanto al tema de la difusión. En cuanto a las recomendaciones, bueno, nosotros sabemos que en este momento tenemos un escenario distinto y debemos ir calculando un IPC. Por lo tanto, tenemos ciertos elementos que mantener en lo posible las mejores condiciones. Una de ellas tiene que ver con la cobertura, que en este caso no podemos hablar de una cobertura completa o máxima, sino estamos hablando de una cobertura adecuada para el cálculo del índice. Por otro lado, tenemos que garantizar que la información recolectada cumple los niveles de calidad que necesitamos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar con esos dos desafíos para el cumplimiento de la recolección de precios para hacer el cálculo y el procesamiento. Y además todo esto tiene que ser de manera oportuna. No podemos cambiar significativamente la fecha de publicación habitual, dado que en muchos de los países el indicador es utilizado para otros mecanismos de reajuste o medición de otras situaciones. Es por ello que nosotros tenemos que procurar que con los métodos alternativos que tenemos,
lograr tener la información a tiempo, de buena calidad y tomar las opciones más adecuadas. Hemos hablado de varias metodologías o modalidades de levantamiento distintas. Yo creo que podemos separarlas en dos. Una que hace al levantamiento por un medio distinto del habitual, que el habitual es un modo presencial, en el cual el entrevistador o encuestador va a la unidad informante y hace las consultas directamente. Y otra es lo que nosotros capturamos por medios más masivos, como internet, sitios web o demás. En el primer sentido, nosotros estamos sustituyendo por alternativas de modalidades como envío de correo electrónico, llamadas telefónicas, y eventualmente comunicarnos a través de las redes sociales con el informante claramente identificado. En esos casos lo que nosotros estamos haciendo es un cambio forma de consultar, pero la consulta sí la tenemos claramente identificada, sabemos a quién se la estamos haciendo, sabemos que ese informante está claramente identificado en nuestro directorio y por lo tanto las respuestas nosotros que tengamos en esas consultas por la vía directa van a ir directamente a hacer niveles que nosotros sí podemos agregar a la muestra o a la base de datos de precios en este caso. Bien, es decir, todo lo que haga a la identificación clara de que estamos hablando del mismo informante, de las mismas especificaciones y la misma variedad o el mismo nivel elemental, nosotros sí podemos agregarla a nuestras bases originales de precios. Pero ¿qué pasa en los casos en los cuales nosotros estamos haciendo una captura masiva a través de bases de registro o sitios web? En estos casos nosotros no tenemos la certeza de que cada una de las informaciones obtenidas y esos métodos sea una información totalmente comparable, 100% con las unidades que nosotros teníamos identificadas como informantes en las bases de los precios. Y es por ello que para esa parte nosotros tendríamos que tener y tomar decisiones y tener muy claro los mecanismos, cómo vamos a identificar a cada uno de estos nuevos registros. ¿Por qué le llamo nuevos registros? Porque efectivamente no tenemos la certeza 100% de que el registro sea directamente aplicable a algún registro de los pasados. Es decir, cuando hablamos de sitios web, del retail o de los supermercados, nosotros tenemos solo un sitio web para varios establecimientos de la misma cadena de supermercados. Nosotros sabemos que el valor del sitio web siempre existió y por lo tanto nosotros a priori no podemos decidir colocarle ese valor en precio y en nivel a alguno de los supermercados o colocárselos a todos. Dado que el hecho de que hayamos tomado la decisión de tener varios supermercados para la misma cadena significa que también estamos considerando el hecho de que cada supermercado tiene sus usuarios diferenciados y sus usuarios diferenciados obviamente definen el comportamiento no solo de sus precios, sino también de sus especificaciones y las variedades. Entonces, en este caso, nuestra recomendación va más a generar un registro nuevo que sea complementario y que nos ayude, sí, a poder imputar o poder mejorar los resultados de las imputaciones de los casos faltantes. Bueno, y entonces les voy ahora a mencionar un poco lo que nosotros estimamos o hemos conversado respecto a las nuevas necesidades que vamos a tener, que ya estamos teniendo, en cuanto a los nuevos informantes o a las modalidades nuevas de los informantes. Ya sea para la metodología de informante claramente identificado, es decir, llamadas telefónicas, correos o redes sociales en las cuales nos podamos comunicar con estos informantes, sea Facebook, WhatsApp u otra, nosotros tenemos que tener mecanismos claros para poder identificar que nos estamos contactando con la persona, autentificar claramente que esa información y ese informante está claramente identificado y sí lo podemos variar. Ernestina, ¿Sí? la Marcela Cabezas, ¿cómo estás? Marcela, bien. ¿Te puedo hacer una consulta? Tengo una duda, por ejemplo, con productos tipo vestuario. ¿Sí? Porque si bien yo puedo estar haciendo una consulta directa, o sea, por ejemplo, yo ya no es presencial, voy vía mail o telefónica, ¿Sí? sé que
respondiendo a la misma persona, pero en general uno aconseja en el caso del vestuario, que es muy delicado por el tema de ver que se trate de la misma pieza o de algo de verdad similar, ¿sí? ¿cómo vas a corroborar ahí, o sea, que de verdad es equivalente a una consulta directa presencial? A ver, en principio Ese cuando va a ser un hablamos, tema delicado. sí, ahí en ese caso, suponte de ese bien o de otros bienes, que también podemos hablar de electrónica y demás, en muchos de los casos los países cuentan con un código de identificación dentro del establecimiento o dentro de las cuentas que se consulta. Si es así, y yo cuento con ese identificador, yo a la persona que consulto al otro lado, una vez que ya tengo claramente identificado que corresponde a quien, la comunicación está totalmente, claramente identificada, yo puedo proveerle a la persona que le estoy haciendo la consulta el código de registro que tienes en el establecimiento, en este caso el vestuario. Ellos me van a responder en función de ese código. Cada código tiene los parámetros al interior que identifican no solo la prenda y los materiales, sino también color, talla y otras cosas. En esos casos tenemos que tratar de, ojalá, regirnos por ese tipo de elementos que sí nos van a dar la certeza, porque no hay posibilidad de verlos ni de tocarlos, de que estamos hablando del mismo específico, ¿cierto? Es por eso que esos son elementos importantísimos a tener en cuenta y que del levantamiento habitual que nosotros tenemos, sí los tenemos en muchos de los casos registrados ya, porque también nos permiten ayudarnos a hacer la recolección cuando es presencial. Bien, entonces, si se dan cuenta, todo eso nos lleva a que nosotros, a nuestros encuestadores o a nuestros recolectores, tenemos que lograr procurarles darle esta capacitación, que en este caso va a tener que ser a distancia o remota, en el cual ellos tengan muy claro estos elementos que sí debemos tener para identificar claramente cada una de las unidades, tanto establecimientos como específicos a ser medidos. Aquellos que efectivamente no los podemos medir porque tenemos dificultades y que se vaya, es preferible no medirlo para no provocar ruido. No solo eso, además tenemos que tener presente que también tenemos que tener e implementar un mecanismo de analistas para el apoyo y la realización no solo de captura de esta información, sino su verificación y validación, para que ésta entre en las mejores condiciones a nuestra base de datos. Entonces, nosotros en función de esto necesitamos varios elementos de tener en cuenta. Uno es todo el apoyo y supervisión y los flujos de trabajo claramente identificados, tanto para consultas directas, ya sean por alguno de los medios, o captura por información vía web. Para esto también vamos a tener que procurar ver con nuestros equipos de tecnología en cada una de nuestras instituciones el apoyo que ellos nos puedan dar para poder tener estos registros y tener claramente identificado este nuevo monitoreo, para que podamos validar de buena forma y podamos tener los mejores elementos para el precio. Mucho más allá cuando hablamos de bases amplias, como son las bases que yo capturo en las páginas web. Cuando yo capturo información en las páginas web, yo no solo necesito tener una captura de feed, sino también tener un equipo de apoyo de análisis también eficiente, porque va a tener poco tiempo y va a tener que, en lo posible, analizar cada uno de esos registros capturados, ya sean porque son masivos o ya sea porque estamos teniendo que agregarlos o decidir cómo lo vamos a incorporar a nuestras bases de información. Todo esto obviamente nos lleva a dos grandes desafíos, a cómo nosotros nos comunicamos, cómo logramos que nuestros entrevistadores de precio o encuestadores de precio logren tener esta expertise nueva, que ya tienen mucho, pero en este caso son más particulares, y cómo garantizamos que lo que estamos facturando llegue rápidamente a nuestras bases para todo el análisis que vamos a tener que darle adicional, además de comparar no solo lo que va a venir en el mes presente, sino también saber qué pasó en el año previo para los mismos meses, para tener todos los elementos suficientes de validación. Entonces, todo eso obviamente demanda que el equipo empiece a funcionar de una forma un poquito más compleja y con mucho más apoyo de los sistemas y desarrollos que se puedan hacer a través de las plataformas tecnológicas que cada institución tiene. Eso en cuanto a los elementos que debemos tener presentes para la nueva recolección y las nuevas modalidades. Bien. Y bueno, finalmente,
después de que lo que hemos intercambiado con ustedes y lo que hemos evaluado en función de las metodologías alternativas y demás, y como CEPAL hemos estado evaluando que obviamente nosotros necesitamos tener un instrumento estadístico que nos permita medir la inflación de forma adecuada y que nos permita tener un monitoreo de precios del consumo de los hogares, porque en situaciones como la actual también necesitamos tener un buen seguimiento de eso para que las autoridades puedan tomar buenas decisiones. Y es por ello que en función de todos estos elementos y de lo que ya hemos conversado, creemos y pensamos que para contar con un IPC suficientemente robusto para su publicación, nosotros debemos tener al menos un 50% de la información observada mes a mes. Cuando hablamos de un 50% al menos, estamos diciendo, bueno, del resto, 50 menos, más hacia abajo, vamos a tener que imputar. Todo va a depender, obviamente, de qué estamos imputando. Ojalá fuera que la otra parte que vamos a imputar se distribuyera entre todo el indicador, tal de que pudiéramos no sesgarnos hacia ninguno de los sectores que sabemos que se pueden ver no representados. Obviamente, situaciones como las actuales no nos va a dejar ser así porque están así porque sabemos que hay muchos de los servicios en particular que tienen que ver con situaciones de recreación, cultura y deportivas que efectivamente no van a estar disponibles y que van a ser una parte que nosotros ya sabemos que no va a estar. Bien, y por eso que también en la nota técnica que les proponíamos que puedan difundir conjuntamente con los indicadores, ustedes puedan agregar esos elementos y aclarar claramente al público usuario estas situaciones particulares de cada uno de los países. Bueno, gracias, Federico. Muchas gracias, Ernestina. Como Ernestina lo acaba de afirmar, el piso el 50% de cobertura, nosotros hemos adherido en realidad a lo que ha dicho Eurostat en su documento. O sea, coincidimos con Eurostat y eso es un punto para ver también, digamos, ¿no? Para ir finalizando entonces, tengo acá consultas de Rafael, de Nelson Castillo y de Adalipsa. Arranco con la de Rafael. Rafael, la leo yo porque la había hecho por chat. Cualquier cosa agregas. Este tema creo que se había hablado el otro día también, que tiene que ver con el hecho de cambiar o no las muestras, que entiendo que es un tema grueso de discusión y da para rato, digo, pero bueno, lo menciono igual, es un tema grueso. Dice Rafael, por favor comentar si es posible sustituir puntos de venta por otros o agregar nuevos, porque en ellos sí existe producto y precio. Algunos tienen duda. No sé, Ernestina, Sí, primera. vamos a responderle esa preocupación que también teníamos nosotros. En principio, cuando nosotros estamos hablando de agregar puntos nuevos, cuando estamos hablando de agregar puntos nuevos bajo estas metodologías alternativas, y en el fondo estamos hablando de agregar información complementaria en función de los registros que nosotros obtenemos por fuentes masivas de información, como son los registros que podrían provenir de alguna institución que las lleve esa información, o información que nosotros capturemos vía sitios web, ya sea de fuentes que nosotros tenemos, pero como les decía, puede ser el sitio web de una cadena de supermercados, pero nosotros efectivamente lo que tenemos son varios supermercados ubicados físicamente en diferentes zonas de la cobertura geográfica que tenemos. Efectivamente, cuando hago la captura por internet, lo que yo capturo es solo un registro para esa fuente, porque la cadena no tiene varios sitios web para cada supermercado físico que tiene. Es ahí que cuando nosotros hablamos en ese caso, estamos hablando de un registro complementario que va a ser adicional a lo que ya tenemos. No podemos a priori pegarlo, a menos que tengamos claramente una metodología de trabajo en la cual digamos, mire, esta cadena de supermercados lo que me va a entregar es una variación, y esa variación yo se la voy a aplicar a todos los supermercados de la misma cadena. Puede ser una opción metodológica que tomemos, y eso hace que efectivamente lo que yo hago es a cada uno de los supermercados físicos ubicados geográficamente en muchos lugares, lo llevo
les aplico la variación de lo que el sitio web de esa misma cadena me da. Es lo que pasa en algunos casos con la comida rápida. Yo sé que todas las comidas rápidas, McDonald's o otros tipos de esas cadenas, tienen niveles de precios muy similares o casi iguales, y sus variaciones de precio obviamente van a ser similares, y por lo tanto yo voy a aplicar la variación de lo que yo obtengo vía la cadena. En el caso de puntos nuevos físicamente, porque yo sé que esos puntos son disponibles versus otros no disponibles, debo tener cuidado. En esta ocasión, y dada la circunstancia de la emergencia sanitaria, quizás sea una alternativa incorporar esos puntos nuevos. Pero sin embargo, llegado el momento en que todo se normalice, yo tengo que tener muy claro qué hago con esos nuevos puntos. No los puedo llegar y decir, los quito directamente. Quizás al quitarlos directamente, estoy haciendo un efecto sobre el cálculo de ese mes y de ese índice. Lo que yo voy a tener que hacer ahí es un proceso de optimizar esa muestra y reconocer efectivamente que la muestra la voy a tener que ajustar a posteriori. Ahora, el hecho de agregar nuevos puntos de recolección de precios de informantes no habla de un cambio de muestra, para nada. Debería hablar de un proceso similar al que nosotros hacemos cuando un punto se cierra. ¿Bien? Si no existe ese establecimiento porque se cerró por alguna razón, nosotros lo que hacemos es reemplazar ese establecimiento por otro similar. Tenemos un procedimiento claramente establecido en nuestros manuales de trabajo de la parte operativa, tanto para el encuestador, para el supervisor y para el que coordina. Entonces, en función de todo eso, tenemos que tomar la decisión. Un punto nuevo puede ser un adicional, mantengo el anterior porque no lo he cerrado, o puedo decir un reemplazo. Son dos procedimientos distintos. Si es un reemplazo, tendría que trabajarse igual como lo hemos trabajado siempre en IPC. Si es un punto nuevo para reforzar la muestra, porque tengo pocos informantes a ese nivel de agregación, yo lo puedo agregar, no hay mayor problema, pero sí tengo que tener presente que una vez terminado el periodo, tengo que hacer un estudio o un análisis de esa muestra para optimizarla de forma adecuada y no hacer ruido al quitarlo. No sé si, Rafael, para ti eso responde a la pregunta que hiciste. Sí, ahí Rafael está haciendo un comentario al respecto. Por favor, Rafael. Sí, muchas gracias, Ernestina. Sí, muy bien comentado y creo que queda perfectamente claro. Utilizarlo sobre los que están ya en muestra y que pueden ser compatibles con lo que traemos. Hay algo que por ahí también se había quedado en el tintero en la ocasión anterior que estuvimos platicando, a donde decían de que si pudiera un punto o sea, tienen alguna nueva tienda que puedan abrir en este momento y como ahí sí hay precio, lo puedan utilizar para sustituir los precios que no hay en otros lugares o inclusive arrastrar este precio para aquellos que no pudieron cotizar. ¿Podrías comentar eso, Ernestina? Porque creo que es un punto delicado. Sí, a ver, cuando nosotros hablamos de un nuevo establecimiento que no cotizábamos previamente, pero que existía, disponible y que pertenece a un mismo conjunto, ya sea por su tipología o por su nivel de usuario, de consumidor que va a ese local, porque nosotros tenemos en precios dos características. La tipología, que habitualmente la asociamos a los productos que vende o que vende, y los usuarios que van ahí. Esos dos nos definen ciertos perfiles para cada uno de los establecimientos. Si nosotros tuviéramos una nueva fuente, que no la teníamos en la muestra original, pero que sí está disponible, que sí podemos levantar precios y que es equivalente a otras que tenemos ya en la tipología y en cada uno de esos específicos, el levantado de precios lo podemos hacer, no significa que yo esos precios los puedo pescar y colocar directamente en los otros establecimientos. No es conveniente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas y características que podrían diferir levemente de lo otro, y al nosotros aplicarle y colocarle un nuevo nivel a los otros precios, que pueden haber tenido un nivel un poquito inferior o un poquito superior, le vamos a estar moviendo con un nivel distinto y un comportamiento muy distinto en algunos casos.
Es por ello que lo más recomendable en esas situaciones, si queremos hacerle reforzar la muestra, incorporar esta nueva fuente y que esta nueva fuente nos dé el nivel de imputación o de variación y mantengamos el nivel original del establecimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que ese establecimiento que teníamos sin precio y que no ha podido ser observado por la contingencia actual, va a ser observado en un futuro. Y en ese futuro nosotros vamos a encontrar ese establecimiento con su precio. Si nosotros hemos movido por nivel de precio y otro establecimiento, por muy similar que sea, cuando lleguemos a ese momento, la diferencial de precio no sea la diferencial real de esa fuente. Mientras que si lo incorporamos como una fuente adicional, estamos hablando de que tenemos un nivel de precios que venía de la fuente original, pero le estamos aplicando la variación del conjunto de aquello que sí nos dio información para esa variedad y esa tipología de establecimiento. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando ya por el horario en que estamos. Sí, consulta. Sí, tengo una consulta de Nelson Castillo, después tengo a Dalipsa, tengo a Adriana de Colombia y un comentario también consulta de Osmar García. Así que con esto iremos cerrando. Castillo, por favor. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Nelson. Bueno, las consultas que tengo ya se habían hecho en la reunión anterior y ahora en la mañana. Uno es sobre el comentario que hizo la representante de Colombia sobre cómo están tratando cuando se cambia la modalidad de hacer la recolección por visita directamente a cuando se pasa la recolección por páginas web. ¿Cómo tratan esa comparación de precios? Si aplican la variación en los precios o si hacen la comparación directamente entre el mes anterior con respecto al mes actual. Y la segunda pregunta es sobre aquellos servicios en que no se están ofreciendo en el país por las restricciones que se han establecido. Por ejemplo, el caso del transporte aéreo. Ya hay muchas compañías, muchas líneas aéreas que no están ofreciendo los servicios. Aunque ya se tenga establecido un procedimiento de imputación para esos servicios, ¿cómo tratar casos en que ningún consumidor pueda hacer uso de esos servicios por las restricciones? Si ahí se puede establecer algún tratamiento, por ejemplo, como arrastrar el precio o algún tratamiento diferente. Serían esas dos mis consultas. Bien, Nelson. Veamos la primera consulta, cuando yo capturo información vía página web. Ahí, como les decía, podremos identificar claramente dos situaciones. La situación en la cual yo la página web la puedo capturar, pero la página web me representa un conjunto de establecimientos que yo tengo en IPC, no solo uno. Bien. En ese caso, efectivamente, ese precio no lo debiera pegar directamente a todos los establecimientos, sino más bien es más adecuado utilizar la variación y mantener el nivel original de cada uno de tus establecimientos. En el caso de que el sitio web pertenezca solamente a una fuente claramente identificada en tu IPC, y solo a una, comparar los dos precios es adecuado, porque en el fondo estamos hablando de una identidad entre el establecimiento físico que yo estaba consultando y su publicación en un sitio web. Entonces, en ese sentido, sí yo podría llevarme el precio a mi IPC directamente, si efectivamente tampoco provoca serios problemas en cuanto a la variación. Para eso yo hago un análisis respecto a los periodos previos. Veo que efectivamente el comportamiento que yo estoy agregando es un comportamiento que sí se da en ese periodo. Bien. Entonces, cuando es un sitio web asociado solo a una fuente, estamos hablando de la consulta vía sitio web directa, pero claramente identificada, como hablábamos de la consulta telefónica. Cuando ese sitio web representa a un conjunto de establecimientos, ya no es un pareo uno a uno, y por lo tanto debo cuidarme de que no hacer
el pareo si es que así no corresponda. Aun cuando yo diga no, pero todos los productos de esa misma cadena valen lo mismo. Puede que sí, pero como también tenemos otros elementos que consideramos ahí, es mejor mantener la variación. La variación es lo más cercano a mantener un nivel de precio, pero en un comportamiento manteniendo la situación original del establecimiento. Eso era la primera, y la segunda tiene que ver con bienes, en este caso servicios, que no se están prestando. Hay que tener en cuenta dos cosas, que nosotros capturamos precios. Cuando capturamos precios, nosotros estamos capturando precios de bienes que sí lo tienen. Así como bien decía Rafael en algún momento, bueno, pero ese precio existe, nosotros lo conocemos y lo tomamos. Efectivamente, a lo mejor no hay mucha demanda del producto o del bien en ese momento, pero sí existe. Ahora, en el caso de las series que nosotros habitualmente llevamos para pasajes aéreos, nosotros tenemos ciertas consideraciones cuando tomamos el pasaje aéreo. Habitualmente tenemos la consideración de que yo cotizo el pasaje hoy día para viajar tanto tiempo más en tal clase y todo para poder mantener las especificaciones. Si yo estoy hablando de que cotizo ahora en abril para viajar a fines de abril y yo sé que de aquí a fines de abril no va a haber precio, significa que no tampoco tengo, si no existe el precio, no tengo nada que llevar. Por lo tanto, sí sería la alternativa de tener una imputación en ese caso, y en ese caso tengo que tomar la decisión de imputar algo. Si yo no tengo más que ese precio en esa clase, en ese producto, en esa subclase y en esa clase, no tengo alternativa más que mantener el último precio vigente que efectivamente observé hasta el nuevo momento en que yo pueda medir ese precio. Entonces ahí no es la mejor recomendación, pero lo que hay que tener es mantener el precio, es decir, arrastrar el último precio conocido, hasta que efectivamente esté totalmente disponible y yo pueda levantarlo, dadas las condiciones y características con las que yo observo ese servicio. Sí, Nelson, ¿está respondida a las consultas o te queda alguna cosa que no dejé clara? Me quedó claro con las respuestas que dio. Muchas gracias, Ernestina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pido por favor que tratemos de ser breve, pues ya estamos en los últimos 5 minutos. Adalipsa primero y luego Adriana, y luego un par de comentarios, Mar y Mercedes, con comentario consulta. Adalipsa, por favor. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes. Bueno, Ernestina, mi pregunta es más relacionada a IPP y en cuanto a lo que tiene que ver respecto al levantamiento de precios para sectores en los cuales, o sea, es difícil como tener registro o alguna forma magnética o electrónica en la cual nosotros obtener ese dato. Es el caso particular o uno de los casos del sector agropecuario. Sí o sí, o sea, nuestra modalidad de levantar. Sin embargo, o sea, para estos sectores se está manejando en otros países, o sea, ¿qué estrategia se va a adoptar para el levantamiento de este sector, de los productos de este sector? Porque, si bien es cierto, están trabajando porque son sectores prioritarios, o sea, ¿cómo se está, o cuál es la estrategia que se está manejando quizá en otros países, como también ver cómo nosotros observemos esas experiencias y estrategias aquí en Ecuador? Bien. En principio son pocos los que están trabajando sectores como este en particular, porque estamos hablando del sector agropecuario y estamos hablando de una cotización que es presencial y que se hace habitualmente en los predios agrícolas, es decir, donde está ya sea la parcela o el lugar donde se está cultivando lo que estamos consultando. Como bien dice Adalipsa, esto es un bien que sí se está produciendo y por lo tanto sí hay una valoración y hay una transacción. Pero en realidad habría que hacer la consulta mucho más amplia que han hecho otros países. Por ahora la recomendación sería un poco darle seguimiento a través de otras instituciones de gobierno que sí están trabajando
por la parte de la estrategia de abastecimiento para los hogares, dada la situación actual. Quizás dirigirte un poco a lo del Ministerio de Agricultura o de Planificación, que seguramente están dando seguimiento a estas producciones que van a permitir el abastecimiento normal en el país. Y podemos hacer la consulta a los demás países que tienen indicadores similares para ver qué están haciendo y se los podemos comentar a la brevedad. Disculpa no tener más elementos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ernestina. Pasamos a Adriana de Colombia, por favor. Tenía una pregunta de alguien que me formuló respecto a cómo es el seguimiento y también Guatemala que nos estaba indagando cómo hicimos en Colombia la recolección. Voy a hacer un poquito, qué pena, me voy a alargar un poquito para intentar identificar qué hicimos. Nosotros en nuestra DMC, en nuestro celular, en la recolección regular, tenemos programado, cada muchacho que está recolectando tiene a su cargo la recolección de X puntos de venta. Me voy a ubicar en Bogotá y voy a decir que tengo que recolectar en el barrio Las Ferias. Entonces el muchacho sabe que tiene que ir a la farmacia, tiene que ir a una tienda departamental y tiene que ir a un mercado tradicional. En Colombia son las tiendas pequeñas por barrio. Y dentro de esa programación en la DMC le aparece, usted debería hoy recolectar el arroz. Y cuando él hace el zoom, le aparece, hoy debería recolectar el arroz marca Diana, es muy tradicional en Colombia, de bolsa de 500 miligramos, y le aparecen todas las especificaciones. Nosotros, ¿qué hicimos para garantizar que el chico, cuando no pueda ir en campo, entre a la página web? Entonces el muchacho lo primero que tiene que hacer es verificar. Si yo quisiera ir al mismo establecimiento que tengo cargado en mi DMC, que está ubicado en el barrio Las Ferias y es un gran retail, y allá quisiera comprar el arroz Diana de 500 gramos, voy a buscarlo en la página web. Si en esa página web le dicen que efectivamente existe un precio y que usted puede ir, si tuviera las condiciones, puede ir hasta allá en su carro particular e ir a recolectar el bien y que el precio cuesta X dinero, nosotros lo que entendemos es que está recolectando utilizando un instrumento diferente a la vista y a la góndola, pero está recuperando la información de la especificidad exactamente igual como si lo estuviera haciendo en campo. Nuestra DMC impide hacer cálculos de variaciones. El muchacho incluso no ve el precio anterior en nuestra DMC. Él simplemente ve que tiene que recolectar el arroz Diana en cierta fuente ubicada en el barrio Las Ferias de 500 miligramos y no le aparece nada más. Cuando él digita, bueno, el precio es de 5.000 unidades monetarias nacionales, 5.000 pesos colombianos, la máquina le dice, esto quiere decir que existió una variación. Es decir, para contestarle la pregunta, en nuestro sistema de captura es imposible que el muchacho pueda calcular variaciones antes de. Él lo que hace es recolectar precios y en función de eso la máquina define cuál es la variación. Esto lo hacemos atendiendo una recomendación internacional y es limitar la posibilidad de que el muchacho infiera sobre niveles de precios. Si yo tengo la posibilidad de saber que antes estaba 5.000, seguramente podría llegar a inferir algo, pero como no tengo a la vista esa variable, eso limita esa situación. ¿Qué pasa para intentar garantizar que se trate de la misma fuente en relación a lo que estaba comentando Ernestina anteriormente? Digamos que cada país, entiendo, puede llegar a ser diferente. Nosotros lo que encontramos es que para poder ubicar ese gran retail de las ferias, lo que necesitamos es ubicar la página web y definir si ese es el establecimiento virtual que atiende ese establecimiento físico. Hay dos posibilidades, que la página web diga, usted venga a nuestra tienda física, tiene este precio, no tiene que venir a recolectar el precio, pero tengo disponible el artículo y usted lo puede venir a recolectar. 1 o 2, le pueden decir, usted recolecta o compra aquí y no importa el sitio en Bogotá en donde usted esté ubicado, le hacemos llegar vía domicilio. En ese caso, hacemos emparejamiento con la fuente que venía tradicionalmente porque entendemos que ese precio, digamos que irradia a todos los establecimientos que tengan, digamos que sean similares. Pero ese es el ejercicio que ellos deben de hacer. Nosotros le decimos a este ejercicio y es intentar mantener el mecanismo tradicional de recolección en el entendido en que ya tenemos una selección de fuentes, una selección de artículos y una selección de variedades. Insisto, en nuestro mundo las variedades hacen referencia al artículo con unas especificaciones dadas de marca, peso, etcétera.
y lo que ellos tienen que hacer es intentar mercar exactamente la misma canasta que teníamos en febrero hoy en día. Y si estamos en abril, es exactamente la misma canasta, las mismas especificaciones. En este momento no les estamos solicitando cambios en las variedades, es decir, que ahora digan que el arroz Diana ya no es el más vendido, sino que vamos a cambiar a otra referencia, porque en este momento estamos simplemente dándole prioridad de que ellos recuperen la mayor cantidad de información. Hay otro tema también relacionado con las fuentes nuevas. ¿Aló? Aló. Se perdió la conexión, Adriana. Sí. Tendríamos una consulta. ¿Adriana? Adriana. En función de eso, nosotros estamos incluyendo fuentes nuevas. Le estamos solicitando a la logística que incluya las fuentes en donde los hogares están comprando. En Bogotá, por ejemplo, el tema de los domicilios está tomando una fuerza muchísimo más importante que la que teníamos tradicionalmente porque los hogares están acudiendo al domicilio. En este momento les cuento, Bogotá acaba de remitir, la localidad de Bogotá, la alcaldía de Bogotá acaba de remitir una estrategia de pico y placa que hace que unos días puedan salir los hombres y otros las mujeres. Y eso finalmente presiona al mercado a que se mueva para el lado de domicilios y nosotros vamos a incorporar tomas de domicilios, incluso de agentes nuevos en el mercado que no estaban presentes. Tenemos dos tipos de agentes. Los que estaban presentes en el mercado cerraron su tienda física y ellos están ofreciendo domicilios. Y los nuevos, los adaptativos que están metiéndose en el mercado y les vamos a solicitar la inclusión porque seguramente esta situación se va a mantener por lo menos en el mediano plazo, estamos hablando de tal vez 3 o 4 meses, y si no incluimos esas nuevas fuentes, pues vamos a perder mayor cantidad de información. Y finalmente para el tema del IPP, nosotros para Ecuador, nosotros recolectamos el IPP, efectivamente tuvimos una situación similar. Lo que hicimos es empezar a revisar cuáles son las subclases CPC. Nosotros tenemos hasta SIU a 4 dígitos y el último nivel de difusión es CPC a 5. Y lo que hicimos fue empezar a identificar en dónde estaban los faltantes más fuertes de información y para esas fuentes ubicar el directorio de las empresas que uno denota como las más grandes en función de la producción. Y finalmente acudimos a los gremios. Eso fue un tema de alto nivel, el mismo director del DANE estuvo involucrado. Lo que hizo fue acudir a los gremios para que los gremios le dieran la voz de alarma a las empresas y que esas empresas más grandes fueran las que alcanzaran por lo menos a rendirlos a nosotros en el entendido en que tienen los instrumentos tecnológicos para trabajar el autodiligenciamiento, que es lo que nosotros recolectamos, o para poder ser contactadas por teléfono o vía web. Hemos notado en el tema del IPP que la recolección tradicional, nosotros tenemos autodiligenciamiento para ese tema, tenemos un formulario electrónico, pero el contacto con las fuentes ha sido ralentizado en función que Colombia está utilizando temas de trabajo en casa y esa estrategia pues ha tenido algunas situaciones porque no estábamos adaptados y lo que nos han dicho las fuentes es que los mismos funcionarios encargados de entregar la información no contaban con las herramientas necesarias y teníamos que darles un compás de espera hasta que tengan estas herramientas. Entonces, cuando los llamamos, el teléfono fijo no es una opción porque la fábrica está cerrada. Los correos electrónicos corporativos a veces no son opción porque el servidor tiene dificultades de acceso. Entonces, como les digo, lo que hemos acudido es a intentar ubicar con los mismos gremios e intentar ubicar los productores más importantes para intentar disminuir el impacto de las asignaciones de periodos de espera o de imputación. Finalmente, hay otro tema asociado con los temas de imputación. Nosotros en Colombia tenemos un tema que está capturado directamente por el aplicativo que define que los niveles más elementales, si existen variaciones de precio de otras variedades cercanas, hermanas, las variaciones con esas cotizaciones permiten imputar la variedad ausente. Sin embargo, si ya no hay recolección de ninguna de las variedades, por el caso, por ejemplo, de los tiquetes aéreos, por el caso de los hoteles en donde ya no hay precios, en nuestro caso diferente a México, ya los hoteles están cerrados y si están ofreciendo servicios están relacionados con la atención primaria y el alojamiento a enfermos. En ese caso, nuestro aplicativo... Adriana, disculpa, por favor, si puedes ir redondeando, porque ya estaríamos cerrando, por favor.
Dos minutos. En ese caso, nuestro aplicativo lo que hace es asignar la variación del mejor hermano y al no tener hermanos, asigna variaciones de 0. Es decir, no hay mercado en esa recolección. Yo creo que es muy importante tener en cuenta dos situaciones diferentes. Una cosa es que no existe el mercado como tal, como es el caso de los hoteles o los tiquetes aéreos en nuestro caso, los bares, los restaurantes a mantel, etcétera, de efectivamente situaciones coyunturales de los periodos en espera que son normales. Y finalmente, por favor, verificar el número de cotizaciones a las que se les asigna periodo en espera o ninguna imputación, porque finalmente el número de cotizaciones, si uno tiene 100 cotizaciones y el 90 y 99 vienen con periodos en espera o variaciones ceros o imputadas, o finalmente el indicador estaría siendo arrastrado por una única cotización que finalmente pueda llegar a tener algún ruido asociado a outliers. Entonces nosotros lo que hicimos fue intentar identificar en la medida de lo posible, trabajando contra tiempo, cuáles eran las subclases o los subniveles en donde se presentaba mayor cantidad de periodos en espera, para limitar esa posibilidad de afectar todo el indicador en función de muy pocas tomas o tomas restringidas asociadas a un dominio de difusión. Creo que es todo lo que tenía por comentarles. Hay un tema también de domicilios de la comida fuera del hogar. Los almuerzos en Colombia, las personas que estaban acostumbradas o estábamos acostumbrados a comer fuera de la casa, hay un mercado enorme de domicilios y nosotros lo que estamos haciendo es utilizar lo que denominamos una evolución del mercado. En el evento en que el restaurante al que le hacíamos seguimiento esté cerrado, así debe ser porque la norma colombiana impide las aperturas de restaurantes para servicio a mantel a partir del 17-18 de marzo. Lo que hacemos es intentar verificar contra nuestro directorio por teléfono, los llamamos y les preguntamos si están ofreciendo servicio a domicilio. Si eso es así, continuamos con la recolección, identificando los precios, si es posible, identificando solo los precios del almuerzo sin domicilio, y si no es posible para el ofertante identificar cuál es el valor del precio de domicilio, lo incorporamos como una variación en el entendido en que existe algún nivel de efecto de la calidad, pero finalmente los hogares están reportando ese mecanismo como un sustituto perfecto de lo que antes era el almuerzo a mantel. Yo creo que es todo y espero ser medianamente clara con el español colombiano. Mil gracias. Muchas gracias, Adriana. Vamos a ir ya cerrando la comunicación de hoy. Aparte de agradecer a todo el mundo y pedir disculpas especialmente a las últimas consultas que han quedado de Osmar García, Mercedes, Diana Barco, Emanuel. En el caso de Neymar, una pregunta referida al PCI, pero eso vamos a ir por otro canal. En estos casos que he mencionado y también en nuevos casos, digo, si ustedes tienen nuevas consultas, comentarios, bienvenidos sean. Por favor, les pedimos que los remitan por mail. Y ahí haremos la respuesta tanto para estos casos que mencioné como para los nuevos. Insisto, entonces la idea sería colgar en la web el documento que tenemos, incluyendo los comentarios que hoy han enriquecido al mismo. Y bueno, con esto pasarían, si quieren, un último comentario, Ernestina, María Paz, y para finalmente dar la palabra a Rolando para el cierre final. Gracias. Sí, las preguntas que quedaron están por escrito, ¿cierto? O si quieren nos las hacen llegar por correo y cuando tenemos el documento podemos hacer una paginita especial para las preguntas que quedaron pendientes con las respuestas para compartirlas con todos. Exactamente, esa es la idea, exactamente. Bueno, muchas gracias por vuestra participación y el tiempo. Buen día y que se cuiden mucho. Claudia, María Paz, ¿algún comentario antes de dar la palabra a Rolando? No, por mi parte solo agradecer la participación, los comentarios. Vamos a poner el documento en el sitio de la red del conocimiento de la CEA. De mi lado, agradecerle la gran participación de todos y la paciencia por aguantar en estos problemas tecnológicos que hemos tenido hoy. Muchas gracias. Rolando, por favor, entonces. Gracias, Federico. Yo solamente cerraría agradeciéndoles a todos su participación. Estuvimos
más de 1 hora y media reunidos, escuchando los comentarios, las opiniones de cada uno, las sugerencias, y todos estos elementos pues los incorporaremos, como ya lo comentaron Federico y los colegas, pues al chat de la red de conocimiento, a la página de la red de conocimiento, para que puedan bajar ahí toda la información. Y también les comento que estaremos en el proceso de elaboración de este documento con todas las opiniones, un poco concentrando toda la información y diciendo, por supuesto, que es producto de este ejercicio de la red de conocimiento y de las opiniones de todos los países en cómo abordar la contingencia. Solamente hacer un comentario. Ahorita me preguntaban algunas gentes de la Unidad de Desarrollo Económico de CEPAL que cómo íbamos a dar seguimiento a estas actividades. Pues bueno, pues ya le comenté a este colega que la red de conocimiento, lo que estamos haciendo en la red de conocimiento y la información que estamos teniendo. Entonces, quiero que estén enterados que la secretaria ejecutiva pues está dando y monitoreando todos estos trabajos, y yo la verdad es que agradecerles, muy contento de que a pesar de las contingencias, las oficinas estadísticas estamos al frente, estamos con una cara muy propositiva y con una actitud muy propositiva para seguir adelante y cómo resolver nuestros asuntos en nuestros países, ¿no? Entonces, sin más, les agradezco, muchas gracias, y nos veremos o nos hablaremos a la próxima. Saludos.